Hola, soy Yemira Maguiña Cutipa, soy docente, madre, escritora. He publicado un libro de poesía en el 2015. También publiqué otros poemas, otras colaboraciones en algunas revistas nacionales. Básicamente ejerzo la docencia y trabajo la escritura de manera secreta. Mis padres, bueno, son profesores, tenían una biblioteca bien pequeña en la casa y pues yo pasaba mis días revisando entre juego y libros y encontré un libro que no tenía tapa, estaba sin tapa, pero empecé a leer y eran cuentos breves, bien chiquitos, no sé si cuentos, tal vez eran tradiciones ahora que lo pienso, que me gustaban muchísimo porque hablaban de anchanchos, de condenados, ¿no? De gente que había hecho pacto con el diablo, cosas así. Entonces me llamó muchísimo la atención y yo me llevaba este libro todos los días a escondidas a mi escuela. Y mientras hacía clase de matemática o de ciencias sociales, yo sacaba mi libro y me ponía a leer debajo de la carpeta. Entonces ya esto fue muy recurrente y uno de mis maestros le informó eso a mi mamá, ¿no? Y mi mamá me castigó, me regañó, me dijo que no era posible que en las clases, bueno, tenía razón, y me quitó el libro. Pero yo recordaba todas las historias en mi mente, ¿no? Día tras día. Así que cuando terminó el castigo le dije, mamá, ¿me devuelves? Porque yo necesito este libro, me encantó, necesito verlo. Y me dice, ah, sí, y no lo encontraba. No lo encontraba, lo buscamos y ese libro se perdió. Nunca más lo encontramos. Y ahora que le digo, mamá, había un cuento sobre el comerciante de harinas, ¿no? Que venía y necesitaba casarse con alguien, hizo un pacto, etc. Ese libro me parece que era de José María Arguedas y de Francisco Izquierdo Ríos. Me parece que era ese, ¿no? Mitos, leyendas y cuentos peruanos, que reúne una cantidad de un trabajo, ¿no? Etnográfico que había hecho José María Arguedas para reunir todos estos escritos. Me parece que es ese. Aunque no estoy segura, porque yo he revisado otra vez el libro de Arguedas y no encuentro los cuentos que yo leí, pero sí algunos. Cuando yo crecí en Huancanet, es un pueblo pequeño, pero bellísimo, ¿no? La literatura no se presentaba, por supuesto, tácitamente, o sea, explícitamente, pero sí todo en Huancanet era poesía. El silencio de la noche, por ejemplo, era un silencio que era paz, no había violencia ni que alguien iba a hacer algún daño en la noche, casi no había eso. Yo recuerdo muy bien que cuando era noche salía al portón de mi casa, me paraba ahí y miraba las estrellas, el cielo, la luna, escuchaba algún perro por allí, o sea, el silencio era un silencio que hablaba. Y en las mañanas yo iba a jugar, el deporte era como que la cosa en la que nos distraíamos era el deporte. Iba a entrenar muy de mañana y ahí tenemos, a la salida de Huancané hacia Vilquechico, hay un paisaje bellísimo, hay lagunitas, hay cerros enrocados, hay un montón de cosas que te llaman a la poesía, ¿no? Que es la contemplación de las cosas. Entonces, vivir en Huancané ha sido para mí aprender a contemplar mi entorno, comprenderlo, escucharlo, descifrarlo, ¿no? Eso. Y las fiestas, que eran fiestas grandes, en las que, por ejemplo, la fiesta de mayo es una fiesta bellísima en las que solo suenan sicuris. Lo único que escuchas en el ambiente son sicuris. Y las cruces y este aroma de todo lo que hacen las curas, que hacen el incienso, que entra por tu casa, el incienso está en tu cuerpo. Eso también es poesía, ¿no? Entonces, todo eso yo he sentido en Huancané, he vivido en Huancané de esa manera, ¿no? Con una tranquilidad que no hay en las grandes urbes, porque las grandes urbes viven muy rápidamente las cosas, quizá no tienen tiempo para contemplar, ¿no? Un bichito que camina por una flor. En Huancané, en esos años, había la oportunidad de contemplar hasta la salida del sol. Bueno, empezaremos con el tema de mi madre.
que es prácticamente el vínculo de la vida, ¿no? Y la tierra. Ella es aymara, pero no me enseñó a hablar aymara desde pequeña, porque vivía en una situación muy conflictiva, social, discriminatoria de los años 90, en la que hablar aymara era irse a un abismo, porque ibas a recibir críticas de todo tipo. Y yo muchas veces he escuchado cómo la insultaban por hablar aymara. Entonces ella decidió no enseñarnos a ninguno, ni a mí ni a mis hermanos. Pero el punto del vínculo con mi madre es que fue el primer punto de mi cuestión con la palabra, porque yo los primeros poemas que escribí de niña lo hice para mi madre, porque creo que era lo más esencial y sigue siendo lo esencial para mí. Y con lo aymara, pues bueno, yo creo que quizá no el idioma, no me lo enseñó, pero sí me ha enseñado muchas cosas de lo aymara, ¿no? Por ejemplo, ir a barbechar, a cosechar, entender, por ejemplo, la coca, saber cuándo está la papa, cuándo está lista para poder trabajarla. Muchas veces he estado con mi abuela en Huancho, porque mi madre es de Huancho. Hemos ido allá, las primeras veces íbamos en burro, en mula, y en otras ocasiones hemos ido en camiones, porque bueno, no existían en esos momentos minivan ni nada de eso, íbamos caminando. Y además, a través de la literatura oral, mi mamá nos ha creado un vínculo gigantesco con el mundo aymara andino. Porque siempre que se apagaba la luz en Huancané, y esa es una de las cosas que también había muchísimo, llovía y se apagaba la luz, no sé por qué era una constante. Mi mamá aprovechaba, prendía su velita, nos reunía a todos en su cama y nos contaba historias. Había una que se llamaba Alaj Pachar Sarir Kamake, ¿no? El zorro que quería subir al cielo. Y era un cuento tan maravilloso en la que un zorro quiere subir al cielo para disfrutar de una fiesta. Y bueno, es la explicación de cómo nacen los frutos, las semillas en el mundo aymara, pero lo contaba de tal manera mi mamá que nosotros solo queríamos escucharla toda la noche, ¿no? Me acuerdo que en la escuela escribíamos pequeños cuentos, pero no era algo serio, ¿no? No era algo trabajado ni pensado, era más una diversión. Pero en el colegio yo tuve una profesora que se llamaba Marisol Pongo, creo que era ilabeña, no era de Huancané. Y estaba por primera vez ese año en Huancané y nos enseñó qué cosa era la poesía. Eso fue en el colegio. Y nos pidió que escribiéramos un poema, nos dio una estrategia, nos enseñó una técnica para escribir, la que consistía en hacer grupos semánticos, escoger una palabra de ese grupo semántico y luego construir con esas palabras las ideas que tenías, algo así. Entonces yo practiqué 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y decidí que iba a escribir sobre mi mamá. Luego se me vino la idea de Cristo, yo no sé por qué. Seguro que porque pasaba por una etapa muy terrible, mis padres se separaron y era una etapa conflictiva también, ¿no? Entonces escribí muchísimo. Me acuerdo que escribí un cuadernito y se lo mostré al final a la maestra. Le dije, profesora, escribí todo eso. Pero era una poesía más bien, más para una poesía declamativa, ¿no? Porque había rimas, terminaban todo con rima y era como que una poesía muy, muy antigua, ¿no? Muy tradicional. Pero bueno, mi profesora como que se quedó asombrada, me dijo, has escrito mucho, a ver, revisemos. Y lo que hizo fue revisarme las tildes. No revisó mucho lo que yo quería decir, el mensaje, pero creo que fue la primera vez que había yo planificado escribir algo, ¿no? Después, creo que ese fue el punto clave, porque después escribí ya más todo el tiempo, ¿no? Ya no escribía solo de mi madre, sino de aspectos emocionales. Bueno, siempre pues la adolescencia te traen ese tipo de cosas.
así que escribía también sobre el desamor, ¿no? Sobre la falta de entendimiento en la familia, etcétera. Cuestiones así superficiales, pero que empezaron, me parece, a formarme una idea de que sí realmente me gustaba escribir y quería hacerlo, ¿no? La literatura para mí era como tener otro brazo, pero no era una profesión. O sea, nunca lo vi como una profesión. Nunca quise estudiar literatura para ser literata. Lo que yo quería estudiar era psicología, porque siempre me ha fascinado la idea del ser, ¿no? De los seres humanos como entes, como objetos sociales, etcétera. Pero por cuestiones familiares, acá en Puno no había en esa época psicología, no había esa facultad, se ha creado recién este año. Entonces dije, no hay psicología, no me puedo ir a otro lado porque no tengo familia en otra ciudad en las que sí hay psicología. Y lo más cercano era psicología, bueno, lengua, literatura, psicología y filosofía, que así se llama la especialidad que yo estudié, pero que es una especialidad que está ligada a las ciencias de la educación. Entonces no tenía otra opción, tenía que estudiar eso, por psicología, ¿no? Pero también dije, literatura también es algo que llevo todos los días, que es parte de mi cotidianidad, entonces sí, me gusta, y enseñar también. Entonces fui, vamos, estudié. Fue lo primero que pensé, me postulé, ingresé y bueno, fui feliz en esa facultad. Aprendí muchísimo. Los centros educativos ya son entes que vinculan al estudiante, a las personas con lo literario, porque leemos escritores. Pero es una lectura exploratoria, una lectura con cuestiones más didácticas, con objetivos más didácticos. En la universidad, en cambio, la literatura, en mi especialidad, era ya un tema técnico, ¿no? Porque ya estábamos siendo formados para ser profesores de literatura. Por lo tanto, teníamos que abordar los textos ya no como lectores, estudiantes que quieren, digamos, verse en un personaje, sino más bien estudiar la obra literaria como un arma, ¿no? Social, que tiene cosas en el fondo que están ocultas y que uno tiene que ir descifrando y buscando las pistas. En la universidad fue así, conocí otro tipo de literatura. Si en la escuela conocí a Goethe porque leímos Fausto, no obras puras clásicas las obras, ¿no? Leímos, me acuerdo a Clorinda Mato en la escuela, Vallejo leímos en la escuela, ¿no? Poetas muy renombrados y nacionales, pero casi literatura latinoamericana con este sentido hispanoamericano, no. Pero en la universidad sí, ¿no? Ya había como cuestiones más marcadas porque hicimos todo un curso de literatura regional, hicimos un curso de literatura española, hicimos así, bueno, americana, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya leíamos cosas más diversas. Me acuerdo que el que más me impactó en esa época fue Roberto Bolaño, porque leímos Los detectives salvajes y fue como una literatura bien distinta que iba más allá de lo que yo había leído hasta ese momento, ¿no? Que era más literatura clásica. Mi cocina literaria primordialmente está llena de los apuntes que yo hago cuando leo, porque lo que yo hago antes de escribir es leer algo. Generalmente cuando escribo algo es porque algo que leí me impactó y de ese verso o de ese párrafo, de esa cita textual nacen muchas ideas que se evocan cuando voy leyendo algo. Entonces, si no leo mucho, pues quizá las ideas no vienen, porque leer es un diálogo también. Entonces, en diálogo uno aprende más y tiene más ideas. Pero generalmente escribo cuando necesito hacerlo, cuando hay una necesidad imperante de escribir, de decir algo. Claro que todos los días podría ensayar, pero la verdad es que yo no tengo una estrategia para escribir, ¿no? De pronto se me da la idea de hacer algún garabato y para mí eso es escribir algo, ¿sí?
O a veces estoy yendo en el carro pensando, leyendo algo y se me viene la idea y voy escribiendo, o cuando despierto, o sea, no tengo un horario. Sí leí de muchos escritores que tienen horarios, por ejemplo, Clarice Lispector escribía siempre a las 2 de la mañana porque ella creía que era la hora en la que era más lúcida, ¿no? Y siempre tenía sus cafés ahí al lado y su máquina de escribir y chan, chan, chan. Yo no tengo eso. Yo tengo como que ideas que van naciendo de pronto, o cuando veo la cara de un estudiante, o cuando veo que pasó algo, necesito escribirlo y lo anoto. Eso sí tengo apuntes, tengo muchos cuadernos de apuntes, todavía estoy en la era anterior, así que tomo nota, voy escribiendo y también así nació mi primer libro. Ese primer libro son anotaciones que yo hacía cuando era adolescente y la primera parte de la universidad. Por eso que son anotaciones muy personales, que quizá no tienen temas universales para tratar, como muchas obras sí. Son más bien temas de tipo sentimental, ¿no? Algo así como recuerdos, nostalgia, es lo que hay en ese libro. Uh-huh. Yo creo que la labor de la pedagogía en la literatura nacional es una labor que debe diversificar urgente los temas literarios. Porque yo, como les dije hace rato, leí obras clásicas, pero nunca leí un ensayo en el colegio, ¿no? Un ensayo literario. Pero lo hay ensayos literarios. Por ejemplo, Salazar Bondi me parece que escribe ensayos, no breves. O sea, la pedagogía, la escuela es no solo un ente importante, sino el primordial para que las personas puedan tejer vínculos con la literatura. Y desde ahí también se pueden romper las fronteras, porque no es que estemos en Puno y leemos pura literatura puneña, ¿no? O al revés, que el ministerio solo da libros con literatura que se escribe en Lima y tenemos que necesariamente leer esos textos. No, sino que los profesores están en la obligación de dar a los estudiantes un bagaje de textos literarios que puedan mostrarles otros puntos de vista, ¿no? Eso es muy importante y creo que de esa manera se puede trabajar incluso la interculturalidad, se puede trabajar la identidad nacional, muchos temas que están pues en la literatura entre líneas, ¿no? Eso es necesario. Uh-huh. Ahora los chicos hacen una intertextualidad que no es consciente. Por ejemplo, si leen un poema, ellos se acuerdan de una canción. O si leen un cuento breve, se acuerdan de una película, porque los chicos de ahora son muy visuales, muy audiovisuales. Entonces, trabajar con ellos la literatura clásica es un poco, digamos, difícil porque no lo asumen como parte de su cotidianidad. Y lo que es necesario es mostrarles la nueva literatura. Bueno, es lo que yo siento, porque yo veo que hay, por ejemplo, poesía visual. Incluso hay una escritora que se llama Verónica Gerber, que escribe, es una artista visual, pero es una artista visual que escribe. Y su novela, Conjunto Vacío, se llama la novela. Ella escribe toda la novela usando los diagramas de Ben Euler. Y estos diagramas van explicando también parte de la trama. También dentro de esta novela hay acrósticos, mensajes escondidos. Hay un universo o sea, la palabra ya queda corta en esta época, ¿no? El alfabeto, digo, como tal. Sino que para los chicos de ahora hay que utilizar otros símbolos, como pueden ser los diagramas, como pueden ser algunos acrósticos o los poemas que tienen dibujos, ¿no? Como los caligramas de Apollinaire. O sea, hay muchas cosas que se puede trabajar porque el lenguaje ha rebasado a esta sociedad. Y el lenguaje no es el mismo que nosotros manejábamos hace 10 años, ¿no? Es otro tipo de lenguaje.
lo audio también, ¿no? Es importante para ellos. Yo creo que no puedo decir en qué lugar estoy desde mis ojos. Seguramente sí lo podrían decir los lectores, las personas que me conocen, otros escritores y escritoras que podrían darme el lugar también desde sus ojos. Yo estoy donde debo estar, estoy donde me siento bien y creo que eso es suficiente para mí. No necesito estar en un lugar, no sé, entre los grandes escritores. La verdad es que yo no me veo de ese modo. Respeto muchísimo a mis contemporáneos y también respeto y admiro muchísimo a los escritores por el trabajo que realizan. Pero mi visión como escritora no va más allá de ser una persona que hace uso de la palabra, porque siempre tenemos algo que decir y nada más. Hago uso de la palabra porque quiero hacerlo, es necesario. La poesía no está centralizada, ¿no? La que está centralizada son las instituciones que trabajan aspectos literarios, culturales. Yo creo que la literatura regional, si es que se la llama así, es una literatura de resistencia, ¿no? Según Petit, según Giroux, la lectura es una lectura que ayuda a no solo a construir identidades, sino a resistir la sociedad que te toca vivir. Y la literatura que se está trabajando en Puno tiene una temática últimamente muy chauvinista, desde mi perspectiva. Todo el mundo quiere escribir en un idioma originario, ¿no? Con objetivos, no lo sé si estéticos o que tengan que ver con cuestiones más culturales o de coloniales, pero es algo que se está trabajando muy recientemente, ¿no? Y que incluso ha llegado a Lima con esa temática. Pero está muy bien. Yo creo que es necesario escribir en el idioma originario para que otras personas entiendan la magnitud del lenguaje, ¿no? Del Ande. Pero yo creo que en Puno no solo se habla de la cultura, no solo se habla de la Pachamama, no solo se habla de lo mágico del lago, no. Puno puede hablar de muchas cosas, ¿no? Se puede hablar de filosofía, se puede hablar de los problemas ontológicos, Puno puede hablar de lo que sea. Y a veces cuando solo se trabaja las temáticas regionales, hacemos reducimos la visión, ¿no? Que tienen los escritores. Porque no va más allá de eso, ¿no? Y quizá ahí sí tendríamos que releer a Churata, ¿no? A todo este grupo que, claro, usaba el idioma originario, pero no para hablar de una Pachamama, de hablar del lago, ¿no? Sino para cuestionar, para reflexionar, ¿no? Sobre las cuestiones sociales, culturales. Antes se hablaba de una literatura social, era lo que se trabajaba porque había una necesidad de hablar de eso. Ahora hay también problemas sociales más escondidos y quizá más sutiles, ¿no? Hay una colonización más sutil. Si antes era un gamonal que quitaba las tierras y punto final, ahora no hay eso, pero ahora hay temas que vienen quitando las identidades a través de las sutilezas, ¿no? Por ejemplo, de llevarse a Lima las puestas en escena, ¿no? De la cuestión regional y reducirla a un espectáculo, cuando no lo es, cuando es una vida, cuando es una cotidianidad, cuando es el día a día de otras personas. Pero llega ya como algo muy novedoso, ¿no? Como algo para, no sé, mirar un momento y ya. Pero eso no es verdad, ¿no? Eso que pasan en Lima, en las galerías, etcétera, pasa mucho acá todo el tiempo. Y eso es lo que quizá no sé, desde mi perspectiva no está funcionando muy bien.
Hace muchísimos años que voy estudiando a las mujeres, sobre todo a las narradoras, porque hay muchos poetas y creo que hay también muchos estudios sobre ellos, pero sobre narrativa se habla muy poco acá en Puno. Y creo que el problema de la mujer aquí todavía está como a medio hacer. No hay grupos de mujeres que vayan trabajando su propia visión, ¿no? O sea, haciendo fuerzas. Todavía no hay. Se ha intentado hace muchos años formar estos círculos, pero creo que siempre ha ganado la cuestión de sobresalir. Y eso a veces detiene, ¿no? A estos grupos, porque son muy pocos. Pero a nivel nacional creo que sí se está trabajando. Tengo amigas de otras regiones con las que sí trabajamos, escribimos, a veces nos reunimos y hacemos algún trabajo, ¿no? Por ejemplo, el último de Canto y Barricada, que es un fanzine que estuvo liderando Yuli Solís, que es una poeta, me parece, limeña, pero que ha convocado a puras escritoras de regiones. Y este fanzine que ha surgido como una necesidad necesaria de hablar sobre lo que está pasando en el Estado peruano, con la señora Dina Boluarte, ha sido como un arma, ¿no? Para mí ha sido muy importante que salga esto y que la literatura no quede sosegada, ¿no? Que no se aísle de los problemas sociales que tiene el país, que pues van pasando con normalidad. Nadie ha hecho mucho hincapié en las muertes. Son ¿cuántas? 18, 20 muertes y no se ha hecho nada porque pasó en Juliaca, lejos, muy lejos, ¿no? De la gente que tiene poder. Pero si hubiera, bueno, yo me acuerdo que hubo un muerto con Merino, no sé si fue con Merino, todo Lima se alzó, fueron 2 y lo sacaron a Merino inmediatamente. Aquí han habido más de 20 muertes y Dina sigue ahí. Entonces habría que cuestionarse si realmente la palabra está aterrizando en la acción o si simplemente son versos de dolor y nada más. O sea, ¿cuál es el papel fundamental de la literatura que cambie, ¿no? un poco la visión de la sociedad, que pueda ejercerse como tal? Pero no está pasando eso. Entonces quizá el problema de la escritura regional es que se la mira como eso, como escritura regional. Y no es una escritura nada más, es una escritura, es una palabra más, que debería tener el mismo impacto que tiene un poemario en Lima.